Había una tierra donde la devoción y la duda caminaban lado a lado. En ese lugar, las costumbres sagradas marcaban los ciclos del tiempo, y el silencio de lo divino parecía tan profundo como el eco de las montañas que lo rodeaban. Allí, entre rituales que se repetían año tras año y rezos que a veces parecían no ir a ninguna parte, vivía una mujer cuyo nombre, aún no pronunciado, guardaba dentro de sí una historia que transformaría su pueblo. Su casa estaba construida con piedras fuertes, pero su corazón era frágil como la arcilla sin cocer. Compartía el techo con un hombre justo, uno que cumplía con fidelidad las tradiciones, que subía a los lugares santos cada estación, llevando ofrendas, palabras rituales y el peso de sus propias preguntas. Pero ese hombre no caminaba solo. En su hogar, dos mujeres compartían la vida, aunque no en armonía. Una de ellas, la que reía alto y con frecuencia, era madre de hijos que correteaban por los patios, llenaban el aire de gritos y convertían cada comida en una fiesta. La otra, en cambio, habitaba el silencio. Esta mujer, la de rostro sereno, pero ojos que escondían tormentas, llevaba años esperando algo que no llegaba. Su vientre, aún sin fruto, se había convertido en símbolo de lo que le faltaba. No solo un hijo, sino un propósito. En una cultura donde la maternidad era vista como bendición y validación, ella sentía que cada día sin concebir era una página que no escribía en el libro de su vida. No necesitaba palabras crueles para sentirse humillada. A veces bastaba con el murmullo de los vecinos, con la forma en que las mujeres del mercado desviaban la mirada cuando ella pasaba. Otras veces bastaba con la manera en que la otra esposa le dirigía sus frases disfrazadas de cortesía. «Debes estar descansada con tanto tiempo libre». Nadie decía nada abiertamente, pero todos sabían. Y ella también. Cada año, la familia ascendía al lugar de oración. Era una costumbre ancestral, una peregrinación sagrada que muchos hacían sin siquiera detenerse a pensar por qué. Para algunos era un acto de gratitud, para otros una obligación repetida. Para ella era ambas cosas y algo más, una esperanza que no moría del todo. Durante esas visitas, ella observaba las ceremonias desde la sombra, no se acercaba demasiado a la multitud, ni participaba del bullicio de los niños corriendo entre los muros sagrados. Mantenía su distancia, pero en su pecho ardía una oración que no sabía cómo pronunciar, una súplica sin forma, sin palabras, solo con lágrimas. El esposo, a quien ella respetaba y acompañaba con lealtad, intentaba animarla con palabras dulces. «¿No te basta, mi amor? ¿No valgo más para ti que muchos hijos?» Su voz era amable, pero no alcanzaba las grietas más hondas. Ella sonreía con los labios, pero por dentro se sentía vacía. No era desprecio hacia él, era otra cosa. Un hueco, una pregunta sin respuesta. Los días se sucedían. La otra esposa continuaba su rutina de madre orgullosa. Sus hijos crecían. Su voz se escuchaba desde el amanecer hasta el anochecer. A veces cantaba, a veces reía, a veces lanzaba comentarios inocentes que herían como espinas escondidas entre flores. ¿No sabes cómo calmar a un niño? Oh, claro, olvidé que nunca has tenido uno. La mujer del silencio no respondía, no porque no sintiera rabia, sino porque entendía que no era una lucha de palabras. Ella no peleaba contra la otra esposa. Su batalla era contra algo más profundo, contra el eco que resonaba cada vez que oraba y no recibía respuesta. La noche era su aliada. Solo entonces se permitía llorar. Se acostaba envuelta en las sombras y dejaba que sus pensamientos vagaran hacia lugares que nadie conocía. Soñaba con arrullar a un hijo, con escuchar una voz infantil llamándola, con ver un rostro pequeño dormido sobre su pecho. Pero al despertar, todo seguía igual. El hombre de la casa cumplía con sus deberes. Pero como tantos otros, no entendía que el dolor de su esposa no era por capricho. Era algo más íntimo, una herida que no se veía. A veces, él pensaba que con regalos o palabras afectuosas podría aliviar su carga. Pero ella necesitaba algo distinto, algo que ni él podía darle. Así, año tras año, su oración se volvía más urgente, pero también más silenciosa, como si temiera que, al decirlo en voz alta, su deseo se deshiciera. Empezó a esconderse durante los días de ofrenda. No quería ver a las demás mujeres con sus hijos.
No quería enfrentarse a los ojos compasivos de quienes la conocían, solo deseaba encontrar un rincón, uno donde pudiera ser ella misma, sin máscaras ni expectativas. En uno de esos viajes, todo cambió. La carga ya no cabía en su pecho. No fue una explosión de rabia, ni una súplica desesperada. Fue algo más profundo. Se levantó temprano, cuando el aire aún estaba fresco, y caminó hasta el lugar donde se alzaban los muros del santuario. Nadie la vio irse, nadie la acompañó. Estaba sola, y así quería estar. Se sentó en el suelo sin preocuparse por el polvo que manchaba su túnica. Cerró los ojos. No alzó la voz. Sus labios se movieron sin sonido. Cada palabra era un susurro que apenas nacía, pero en su alma el grito era fuerte. Si me miras, si me ves, si recuerdas que existo, dame un hijo. No para mí, lo entregaré. Será tuyo. No sabía si alguien la observaba, no le importaba. En ese instante, era solo una mujer y su Dios. El resto del mundo podía desaparecer, pero no desapareció. Alguien sí la miraba. Un hombre de túnicas ceremoniales notó sus labios en movimiento, su rostro agitado, sus ojos húmedos, y al no oír sonido alguno, pensó lo peor. Se acercó, la interrumpió, y sin compasión la juzgó. La mujer levantó la mirada sorprendida, pero no respondió con ira, solo explicó su dolor, explicó su clamor, explicó que no había vino en su copa, solo tristeza en su alma. El hombre al escucharla comprendió. No es una borracha, pensó, es una creyente con el corazón roto. Y entonces le habló con otro tono, con respeto, con bendición, y aunque sus palabras eran simples, algo en ellas tocó una cuerda oculta. Ella se levantó diferente, ya no era la misma, no porque su deseo se hubiese cumplido aún, sino porque por primera vez se sintió escuchada. Después de aquella conversación con el hombre de túnicas sagradas, algo cambió dentro de ella. No fue magia, ni un milagro inmediato, pero había una calma nueva en su mirada. Era como si, por fin, hubiera dejado de cargar sola todo su dolor. Por primera vez en años, sintió que su oración no había sido ignorada. Aún así, al volver a casa, todo seguía igual. Las voces infantiles todavía llenaban los pasillos. Las risas de la otra mujer aún retumbaban por los rincones. Y cada vez que los pequeños la llamaban mamá, su corazón se encogía. Pero algo era distinto. Ella ya no respondía con lágrimas, sino con silencio firme, como quien guarda un secreto demasiado grande para ser contado. Durante el día, cumplía con sus tareas sin quejarse. Preparaba el pan, ordenaba la casa, ayudaba en lo que podía. Nadie notaba nada fuera de lo común, pero en su interior la lucha continuaba. Su deseo de ser madre seguía vivo, ardiente, aunque más sereno. No era un deseo vacío, era una esperanza sostenida por fe. La otra mujer, al ver que ya no reaccionaba a sus provocaciones, empezó a buscar otras formas de herirla. Pequeños comentarios, miradas cargadas de burla, preguntas disfrazadas de amabilidad. ¿No te cansas de orar tanto? Quizás el cielo ya te dijo que no. Pero ella no respondía, no con palabras. Su silencio hablaba por ella, más fuerte que cualquier argumento. Las noches eran lo más difícil. Acostada en su rincón, lejos del bullicio, repasaba cada momento vivido en aquel lugar de oración. Recordaba las palabras que no se oyeron, las lágrimas que sí cayeron, y el gesto de aquel hombre que, al final, la había bendecido. «Que te sea concedido lo que pediste», había dicho. Y ella, aunque no sabía cuándo ni cómo, decidió creerlo. Pasaban los días, y con ellos, una sensación distinta comenzó a crecer en su interior. No era certeza, pero tampoco era duda. Era como una semilla, plantada en tierra seca, que comenzaba a germinar muy despacio. Había algo en su cuerpo que cambiaba, pequeños signos, sensaciones nuevas. Y aunque intentaba no ilusionarse, no podía ignorarlos. Una mañana despertó con una extraña mezcla de emoción y temor. Su respiración era distinta, su corazón latía más rápido. Acarició su vientre con delicadeza, como si pudiera sentir algo que aún no estaba allí. Pero en su pecho ya lo sentía. Era real. Algo nuevo estaba naciendo. Algo invisible, pero poderoso. No lo dijo a nadie, ni siquiera al hombre con quien compartía la vida.
Guardó su sospecha como un tesoro, temiendo que, si lo decía en voz alta, se desvanecería. Pero en su rostro había luz, una luz que no pasaba desapercibida. Algunos comenzaron a notar el cambio. Ya no caminaba encorvada por la tristeza. Sus pasos eran más firmes, sus ojos más tranquilos. La otra mujer, al verla diferente, se inquietó. Intentó provocarla como antes, pero ya no encontraba eco. Era como lanzar piedras a un río profundo. Todo se hundía sin respuesta. Aquello que antes la destrozaba, ahora no la tocaba. Con el pasar de los días, su cuerpo confirmó lo que su corazón ya sabía. El milagro estaba en camino. Por fin, su vientre callado empezaba a hablar. No con palabras, sino con vida. Una nueva existencia crecía en ella, y con cada latido su fe se fortalecía. Durante ese tiempo, se alejó un poco de todos. No por rechazo, sino por necesidad. Quería vivir ese proceso en intimidad, en comunión con aquel que había escuchado su súplica. A veces se sentaba al amanecer y solo observaba el cielo. No decía nada, no pedía nada, solo agradecía. Cada amanecer era una promesa cumplida. El hombre de la casa, al verla distinta, preguntaba con curiosidad: «¿Qué ocurre? Te ves más tranquila». Y ella solo respondía con una sonrisa. No era momento de explicaciones. Había cosas que solo el tiempo podía revelar. Los meses pasaron y su vientre creció. El silencio que antes la rodeaba, ahora se llenaba de canciones suaves que cantaba para su hijo. Eran melodías que hablaban de esperanza, de gratitud, de fe. Nadie más las escuchaba, pero ella sabía que aquel que estaba creciendo dentro de ella sí lo hacía. Cada movimiento que sentía era como una confirmación. No era un sueño, era real. Lo que un día fue solo una oración sin sonido, ahora tenía forma, peso y ritmo. El niño de su esperanza estaba en camino. A pesar de la alegría, también sentía una sombra acercarse. Una sombra dulce pero inevitable. Recordaba la promesa, aquel voto silencioso que había hecho en medio del llanto. Sabía que el hijo que esperaba no le pertenecería por completo. Lo entregaría, lo dejaría partir. Esa idea no la entristecía, pero sí la llenaba de respeto. Sabía que no sería fácil, que amaría a ese niño con todo su ser y que, precisamente por eso, lo daría con las manos abiertas. Era un acto de fe, el más grande de todos. Al acercarse el momento del nacimiento, se preparó en silencio. No pidió ayuda, no hizo grandes anuncios, solo se rodeó de calma y oración. Y cuando llegó el día, el llanto de su hijo rompió el silencio de la casa como una nota de esperanza largamente esperada. Lo sostuvo en brazos por primera vez y sintió que el mundo entero se detenía. Nada importaba más que ese instante. Sus ojos, sus manos pequeñas, su respiración agitada. Todo en él era respuesta. Todo en él era promesa. Le dio un nombre, uno que había guardado en su corazón desde hacía mucho. No lo dijo en voz alta ese día. Lo susurró mientras lo acunaba, como un secreto entre madre e hijo. Un nombre que significaba escuchado por Dios. Porque así lo creía, porque así lo vivía. Y mientras él dormía en sus brazos, ella pensaba en lo que vendría, en el momento en que tendría que soltarlo, pero no tenía miedo. Sabía que no lo entregaría al vacío, sino a las manos que le habían dado vida. El mismo Dios que la escuchó, cuidaría de él. Desde el momento en que sostuvo a su hijo por primera vez, la mujer sintió que todo su pasado doloroso había cobrado sentido. Aquel niño no era solo un regalo, era un símbolo, un recordatorio de que incluso las oraciones sin sonido pueden llegar a ser escuchadas por el cielo. Sin embargo, junto con la alegría, también llegó una verdad que no podía ignorar. Su tiempo con él sería breve. Cada amanecer lo tomaba en brazos con ternura, lo envolvía con mantas tejidas por sus propias manos, y mientras lo mecía, susurraba oraciones al oído del pequeño. No eran palabras complicadas, ni versos memorizados. Eran expresiones sencillas, llenas de afecto, gratitud y fe. Lo llamaba mi promesa, mi alegría, mi respuesta, aunque sabía que algún día tendría que dejárselo a aquel que lo había dado. La casa seguía siendo la misma. Las paredes, el techo,
el patio, nada había cambiado por fuera, pero dentro de ella todo era diferente. Ya no sentía vergüenza, ya no caminaba con la mirada baja. Su pecho, antes lleno de vacío, ahora rebosaba de esperanza. Ya no era la mujer que lloraba en silencio cada noche. Ahora era madre, y no cualquier madre, una que había visto lo imposible suceder. La otra mujer, al ver la transformación, se quedó en silencio. Las provocaciones cesaron, las miradas de burla desaparecieron. Algo en la atmósfera había cambiado. La presencia del niño parecía traer consigo una paz que incluso los más incrédulos podían percibir. La mujer que antes era blanco de críticas, ahora era mirada con respeto. Pero a pesar de la calma exterior, en su interior ella se preparaba para lo inevitable. Había hecho una promesa, y no era una que se tomara a la ligera. Sabía que cuando llegara el momento, debería caminar hacia el mismo lugar donde había derramado sus lágrimas, pero esta vez no vacía, sino con los brazos llenos. Y también sabía que los dejaría vacíos nuevamente. Pasaban los días, y el niño crecía con rapidez. Cada sonrisa suya era como un rayo de luz en el hogar. Aprendía a reconocer las voces, a mover las manos, a buscar con los ojos la figura materna. A veces, cuando lloraba, bastaba que ella lo tocara para que se calmara. Entre ellos existía un vínculo profundo, construido no solo por la sangre, sino por la espera, el sufrimiento y la fe. La mujer aprovechaba cada instante. Guardaba en su memoria cada gesto, cada sonido, cada mirada. Sabía que, más adelante, esas memorias serían su refugio. No quería perder ni un segundo, y al mismo tiempo, oraba, no para cambiar el futuro, sino para tener fuerza cuando llegara el día de cumplir lo que había prometido. El esposo, al ver el amor entre madre e hijo, comprendía sin necesidad de muchas palabras. También recordaba el voto hecho en aquel lugar sagrado. Aunque amaba a su hijo, sabía que había sido consagrado antes de nacer. Lo había aceptado desde el principio. Por eso, cuando la mujer le habló del momento de partir, él no se opuso. Solo la miró con ternura y asintió con la cabeza. Un día, al despertar, ella supo que el tiempo había llegado. El niño ya no era un bebé. Podía caminar con pasos cortos, decir algunas palabras, comprender gestos simples. Estaba listo. No para una separación definitiva, pero sí para comenzar una nueva etapa, una que cambiaría su destino. Preparó todo con cuidado. Eligió las mejores ropas, las tejidas especialmente para esa ocasión. Colocó en una bolsa algunas mantas, una jarra de agua y un poco de pan. No necesitaba mucho más. Lo importante no era lo que llevaba, sino lo que dejaría. Tomó al niño de la mano y lo miró a los ojos. No dijo nada, solo sonrió. Él le devolvió la sonrisa, sin entender del todo lo que ocurría. A su lado, el esposo se unió a la caminata. Juntos iniciaron el viaje. El camino hacia el santuario era largo. Cruzaron senderos polvorientos, pasaron por campos y aldeas. A lo lejos, podían ver colinas y árboles que les ofrecían sombra. Cada paso era una mezcla de emociones. Por momentos, el corazón de la mujer latía con fuerza, y otras veces se sentía en paz. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque doliera. Al llegar al lugar, el ambiente era distinto. El aire olía a incienso, las voces se escuchaban en susurros, y el silencio era más profundo que en cualquier otro sitio. Ella se detuvo por un instante, respiró hondo. Luego avanzó con determinación. El sacerdote que los recibió era el mismo que la había visto años atrás, aquel que en su ignorancia había confundido sus lágrimas con embriaguez. Pero ahora la miraba con otros ojos. Había reconocimiento en su rostro. Tal vez no recordaba su nombre, pero sí su oración. Ella no necesitó presentarse. Solo tomó al niño en brazos, lo levantó suavemente y dijo: «Este es el hijo por el que pedí. Este es el niño que me fue concedido. Hoy vengo a cumplir lo que prometí». El sacerdote asintió. Recibió al niño con manos suaves y mirada profunda. Sabía que estaba ante algo más que un acto de devoción. Era un gesto de entrega total, de fe verdadera. La mujer, aunque con los ojos humedecidos, no lloró. En su rostro no había tristeza, sino firmeza, porque entendía que lo más valioso
No es lo que se guarda, sino lo que se ofrece con amor. Antes de partir, se quedó unos minutos a solas. Cerró los ojos y elevó una canción. No era una melodía triste, era un canto de gratitud, una expresión sincera de reconocimiento a aquel que no olvida, que escucha, que responde. Sus palabras volaban con el viento, se mezclaban con el aire sagrado del lugar y quedaban grabadas en el corazón de quienes las oían. Luego, con un beso en la frente del niño y una última caricia, la mujer se dio la vuelta. No miró atrás. Sabía que el camino que seguía no sería más fácil, pero sería pleno. Había cumplido su palabra, y eso le bastaba. Mientras se alejaban, el niño quedó bajo el cuidado del sacerdote. Desde ese día su vida comenzaría a tomar una forma distinta. Ya no estaría en brazos de su madre, pero tampoco estaría solo. Había sido entregado al cuidado de un propósito mayor, y en el corazón de la mujer no había vacío, había paz. El niño ya no balbuceaba como antes, sus pasos eran más seguros, su mirada más despierta. Aunque todavía pequeño, mostraba señales de madurez precoz. La mujer, que lo había esperado con lágrimas, lo observaba cada día con un amor silencioso. En su pecho un dilema crecía. ¿Cómo dejarlo, si era lo que más amaba? ¿Cómo retenerlo, si lo había ofrecido con total sinceridad? Cada gesto del niño la tocaba profundamente. Cuando se acercaba para abrazarla, cuando reía por cosas simples, o cuando se dormía en su regazo sin preocupación alguna, ella lo contemplaba en silencio. Acariciaba su cabello y pensaba: fuiste dado por el cielo, y al cielo regresarás. En los días siguientes comenzó a preparar su corazón, no con lamentos, sino con determinación. Sabía que una promesa hecha con fe no debía romperse. Había prometido entregarlo para un propósito mayor, y aunque el amor de madre la quisiera detener, su alma sabía que debía cumplir. Eligió con cuidado la ropa que él usaría, no una prenda común, sino algo hecho por sus manos, cosido con esmero y esperanza. Cada puntada llevaba una intención, cada hilo contenía una plegaria. Era como envolver a su hijo con protección invisible, una capa de amor que lo acompañaría aun cuando ella no estuviera cerca. La caminata hasta el lugar sagrado sería distinta esta vez. Antes había ido sola, cargando solo su tristeza. Ahora iba acompañada, pero con el corazón dividido. Tomó la mano del niño y partieron, sin dar muchas explicaciones. A su lado, el esposo los seguía con paso firme, comprendiendo el peso de ese momento. El camino parecía más largo. Cada piedra, cada árbol, cada sombra provocaba recuerdos. La vez que oró en secreto, la mirada desconfiada del sacerdote, la frase que marcó su destino. Todo volvía a su mente como un eco suave, pero esta vez no había dudas. Iba decidida. Al llegar al santuario, el ambiente era solemne. No había música ni multitudes, solo un silencio reverente, como si el espacio supiera lo que estaba por suceder. Ella respiró hondo, miró a su hijo que jugaba con una ramita sin entender lo que venía, y sonrió con ternura. El hombre de vestiduras rituales apareció. Era el mismo de antes, la reconoció. Ella también lo recordó. Sin decir su nombre, se acercó y con la voz firme pero serena le habló. Este es el niño que nació de una súplica. Vengo a dejarlo bajo el cuidado del Altísimo, como lo prometí. El sacerdote asintió. No hubo discursos, no se necesitaban. El momento hablaba por sí mismo. El niño fue presentado sin ceremonia, pero con profunda entrega. Ella se arrodilló por un instante, no para rogar, sino para agradecer. No pidió bendiciones futuras, ni protección especial. Solo dio gracias. Por haber sido escuchada, por haber podido cumplir lo que había dicho, por tener la fuerza de no retener lo que más valoraba. Antes de irse, se inclinó ante el niño. Lo abrazó largo rato, en silencio. Luego, le susurró algo al oído. No era una despedida, era una afirmación. Estás donde debes estar. Después se levantó, dio un paso atrás y se marchó sin mirar atrás. No por frialdad, sino por convicción. Sabía que si dudaba, su corazón podría traicionarla. Mientras se alejaban, el niño, curioso, miraba su entorno. No lloraba, no llamaba a su madre. Había en él una tranquilidad extraña, como si también supiera que estaba comenzando algo importante. Su corta edad no le permitía comprenderlo,
pero su espíritu parecía intuirlo. La madre, al regresar a casa, no se encerró en la tristeza. Retomó su vida con serenidad, no porque no sintiera dolor, sino porque su fe era más fuerte que el vacío. Cada vez que preparaba pan, cada vez que regaba las plantas del jardín, pensaba en él, no con melancolía, sino con orgullo. Sabía que su hijo estaba creciendo en un lugar donde sería guiado por manos sabias, en un entorno preparado para formar su carácter y alimentar su alma. En las noches, antes de dormir, cerraba los ojos y lo recordaba. Imaginaba cómo estaría, qué estaría aprendiendo, cómo sería su voz al repetir los versos sagrados. Y entonces elevaba su propia voz en oración, no pidiendo, sino declarando: «Gracias por haberme elegido, gracias por haberme permitido ser madre, aunque solo por un corto tiempo». Los vecinos comenzaron a notar que algo había cambiado. Ya no la veían triste ni alejada. Había en su rostro una paz que pocos comprendían. Cuando alguien preguntaba por el niño, ella respondía con serenidad: «Está donde siempre debió estar». Así, la mujer que una vez había llorado en silencio se convirtió en ejemplo de fe. Su historia empezó a circular entre las otras familias. Algunos la veían como símbolo de obediencia, otros como muestra de que las promesas deben cumplirse aun cuando duelan. Y mientras su hijo crecía lejos de sus brazos, ella continuaba fiel a lo que había comenzado. Cada año preparaba nuevas ropas para él. Las llevaba personalmente en su visita anual al santuario. No hablaba mucho. Solo lo miraba, lo abrazaba y lo dejaba seguir su camino. Nunca intentó retenerlo, porque entendía que cuando se entrega algo al Creador, no se pierde, se transforma, se multiplica. Y su hijo era ahora parte de algo más grande que ella misma, un propósito que apenas empezaba. El niño, que había sido entregado en manos del sacerdote, fue creciendo en medio de paredes que guardaban secretos antiguos. El lugar sagrado donde vivía no era solo un centro de ritos, sino un espacio de formación silenciosa. Allí, entre cánticos, ofrendas y silencios reverentes, su carácter empezó a moldearse. Cada día observaba con atención. Aprendía más con los ojos que con palabras. Veía cómo se encendían las lámparas, cómo se cuidaban los objetos sagrados, cómo se pronunciaban los nombres que nadie mencionaba en voz alta fuera de aquel recinto. No era como los otros niños. Había en él una calma especial. Nunca se quejaba. No preguntaba demasiado, pero todo lo comprendía. Parecía saber que su vida tenía un sentido distinto, aunque aún no pudiera explicarlo. El sacerdote mayor lo observaba con discreción. Había atendido a muchos jóvenes, pero este era diferente. Mostraba una obediencia tranquila, una disposición constante y una madurez que no se correspondía con su edad. Una noche, mientras dormía cerca del espacio más reservado del santuario, escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Despertó creyendo que el anciano lo necesitaba, pero no era él. Volvió a acostarse. La voz se repitió, una vez, luego otra. Al tercer llamado, comprendieron que no era un error. El viejo guía le enseñó qué responder si volvía a oírla, y así lo hizo. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». A partir de ese instante, nada fue igual. Aquel muchacho pasó de ser un aprendiz silencioso a convertirse en mensajero de lo divino. Su historia, antes anónima, comenzaba a iluminar los caminos de un pueblo entero. El niño, que había sido ofrecido con el corazón abierto, no solo creció entre paredes sagradas, sino que floreció como un árbol regado con devoción. Su nombre, pronunciado con respeto por quienes lo conocían, comenzó a resonar más allá de los límites del santuario. Lo que empezó como una respuesta a una súplica silenciosa se transformó en una voz que traería dirección a una nación entera. Mientras él avanzaba en su camino, su madre no desapareció del relato. Aunque vivía lejos, seguía presente en espíritu. Cada año se preparaba con cuidado para su visita. Tejía con paciencia una nueva prenda para su hijo, puntada por puntada, como si cada hilo fuera una expresión de amor y fe. Al reencontrarse con él, no intentaba retenerlo, solo lo abrazaba brevemente, lo miraba con orgullo y volvía a casa con corazón sereno. Sabía que el destino del niño iba más allá de su regazo. Lo había comprendido desde el primer momento. Los años pasaron
y aquel muchacho se convirtió en referente. Su vida no fue marcada por conquistas materiales ni por cargos de poder, sino por su capacidad de escuchar lo que otros no oían. Era consultado por líderes, buscado por gente común y respetado incluso por aquellos que dudaban del poder invisible. Su legado fue más que palabras, fue ejemplo. Su carácter, formado desde la infancia entre lámparas encendidas y palabras santas, se convirtió en testimonio viviente de que los comienzos humildes pueden conducir a grandes propósitos. La historia de aquella mujer que ofreció lo más valioso que tenía dejó una huella silenciosa, pero imborrable. No buscó reconocimiento ni aplausos. Su recompensa fue ver a distancia el fruto de su entrega transformarse en bendición para muchos. Y así, lo que nació de una lágrima se convirtió en señal de esperanza. Una historia donde la fe no fue solo una idea, sino una decisión valiente, donde una madre supo ceder, no porque no amara, sino porque entendía que a veces amar es soltar, y donde un niño, criado en la presencia divina, aprendió a guiar sin imponer, a hablar cuando era necesario y a callar cuando el momento lo exigía. Este relato no termina con un milagro, termina con un legado, uno que sigue inspirando a quienes eligen confiar, esperar y entregar, aun cuando todo parezca perdido, porque en la fidelidad, incluso en medio del dolor, hay una promesa que nunca falla: